Vamos ahora a las lesiones del húmero. Lesiones del húmero. El húmero puede lesionarse en distintas partes, en su zona proximal, en su zona media, en la diáfisis o en su zona distal. Aunque no es absoluto, no es en todos los casos, no, pues, o sea, no es 100% exacto, la zona proximal, que incluye la cabeza, el cuello, los trocánteres, son más frecuentes en los ancianos, en las personas mayores. La zona media, que es la zona más calcificada, más dura, estamos hablando de la diáfisis o el tercio medio, es más común en personas jóvenes, en adultos. Y la parte distal, donde ya están los cóndilos, la tróclea, la epitróclea y demás, al ser una zona de abundante cartílago de crecimiento, es bastante frecuente en los niños. Igual puede ocurrir cualquier lesión en cualquier edad, pero esta es una forma aproximada como van a poder epidemiológicamente distribuir más o menos en quiénes ocurren estas lesiones. ¿Está bien? La parte proximal en los abuelitos, arriba, abajo, al medio los jóvenes y abajo los niños, ¿verdad? Bueno, si quieren una forma como recordar, pues van creciendo, ¿no? Pero son niños, luego crecen, se hacen jóvenes, luego crecen, se hacen ancianos y bueno, ya, al final se acaba, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con las lesiones de la parte proximal. Hay una clasificación que no la tienen que memorizar, pero que más o menos les muestra los diferentes tipos de fracturas proximales del húmero. Esta clasificación corresponde a la clasificación de NIR. ¿Tienen que memorizarlo? No, pero al menos sepan que existe una clasificación. Va a depender, uno, de en qué región ocurren, en el cuello anatómico, en el cuello quirúrgico. ¿Recuerdan cuál es el cuello anatómico? Ese de acá, ¿no? El que divide la cabecita con la parte distal. El cuello quirúrgico es, lo voy a representar un ratito arriba, es este de acá, que prácticamente secciona los trocánteres. El cuello quirúrgico. Puede ser de la tuberosidad mayor del troquíter, puede ser de la tuberosidad menor del troquín, o pueden ser fracturas asociadas a dislocaciones, es decir, luxofracturas, que son las más severas. Este cuadro es básicamente para que vean cuándo es más severa una lesión. Una lesión más severa cuando se hace una luxofractura. Y se clasifican según en cuántas partes se dividen, en 2 partes, en 3 partes, en 4 partes, si incluye la superficie articular, etc. William, ¿tengo que memorizarme esto? No, no tienen que memorizarlo, no se preocupen, tranquilos. Pero lo que deben saber es que de la zona proximal, la forma más frecuente de fractura es la del cuello quirúrgico. Es la más común y es la que vamos a revisar porque es la que les podrían preguntar. ¿Está bien? Otro detalle que quiero agregar acá respecto de las fracturas proximales del húmero. Miren, voy a hacer un esquemita acá. Ahí está. Ya está. Aquí está la glena, la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Y esto está muy fijo por cápsula, por ligamentos, etc. Esa es la articulación del hombro, ¿sí? Cuando se trata de una fractura del cuello anatómico, esto lo hemos visto en generalidades. ¿Qué complicación puede haber? No olviden que por ahí están pasando los vasos que irrigan a la cabecita. Y si se fractura el cuello anatómico, ¿qué va a pasar? Necrosis avascular. Necrosis de la cabeza. En cambio, si se fractura el cuello quirúrgico, no va a haber necrosis de la cabeza, porque los vasos que irrigan no se han lesionado. De hecho, acá hay vasos, voy a pintarlo un poquito. Hay vasos circunflejos que dan la vuelta, irrigan, y hay otro grupo de vasos que se van para acá, que irrigan por acá. Entonces, los del cuello anatómico pueden generar necrosis de la cabeza, pero los del cuello quirúrgico no comprometen directamente la articulación. El sangrado va a salir hacia el exterior.
si se dan cuenta. Me explico. Las del cuello anatómico están dentro de la cápsula, genera necrosis avascular y si es que hay un sangrado, el sangrado se va a quedar dentro de la articulación. Su complicación va a ser básicamente una necrosis. Pero cuando se lesiona por fuera, el del cuello quirúrgico, esta es extraarticular, está fuera del complejo articular. Por lo tanto, uno, no genera necrosis avascular y segundo, el sangrado sale al exterior mostrando hematoma, lo que no se vería en una lesión del cuello anatómico. Creo que con eso me explico mejor. Las intraarticulares no muestran usualmente hematoma, más bien necrosis avascular, y las extraarticulares del cuello quirúrgico no hacen necrosis avascular, pero sí podrían mostrar un hematoma visible. ¿Está bien? Ese concepto es importante. Listo. Si está claro, nos enfocamos en estas fracturas del húmero proximal. Las del cuello quirúrgico son las más frecuentes y la gran mayoría son lesiones, fracturas patológicas. ¿Por qué? Porque no olviden que estas regiones proximales, cabeza, cuellos, son muy sensibles a la osteoporosis. Y de hecho, estas fracturas que son más comunes en ancianos son bastante frecuentes en un contexto de osteoporosis. Bien, abuelitos con osteoporosis. Recuerden, las proximales son de los abuelitos, usualmente, ¿no? La clínica característica de estas fracturas incluye la triple D, dolor, deformidad, disfunción, ya no vamos a darle muchas vueltas a eso, pero tiene un dato característico, el famoso hematoma de Ennekien. ¿Recuerdan? Les dije que la fractura del cuello quirúrgico genera un sangradito. Pues bien, no olviden que esta región está cubierta por la inserción del pectoral mayor. El pectoral mayor va más o menos en esa disposición, generando, si se dan cuenta, un túnel por dentro. Los dos trocánteres, troquín y trocánter mayor, forman un canal que al estar cubierto por el pectoral mayor, forman un túnel. Cuando se rompe el cuello quirúrgico, se lesionan los vasos en esta zona y la sangre sale por ese túnel. Sale por arriba y por abajo. Por lo tanto, genera una equimosis muy particular, que es más o menos así. Bueno, al comienzo, luego ya se disemina, ¿no? Y eso es el hematoma de Ennekien. Ahí está. Es un hematoma muy particular, porque predomina sobre todo en la parte superior, que a veces se va hacia el tórax, y en la parte inferior. Ese es el famoso hematoma de Ennekien, característico de las lesiones del cuello quirúrgico del húmero. Entonces le ponen, abuelito, se cayó y ahora no puede mover el brazo, le duele, etc. Y tiene un hematoma, una equimosis en la cara, en la parte superior del miembro del brazo. Listo, fractura de cuello quirúrgico. ¿Ok? Ahora, no olviden que al ser una fractura patológica, el tratamiento es, ¿cuál era? Si es patológica, si es con osteoporosis, es muy probable que no se vaya a consolidar por sí solo, así que tienen que darle una manito, una ayuda, meterle fierro. Puede ser ortopédico, pero usualmente es quirúrgico. Se hace una osteosíntesis, que es este procedimiento de acá, harto clavo, harto tornillo le están metiendo y podría llegar incluso a la necesidad de una prótesis. La mayoría de veces requieren manejo quirúrgico osteosíntesis. La mayoría de veces. Pero en situaciones en las cuales ya la cabeza ya no, toda esa parte ya no sirve para nada, tendrían que colocar una prótesis. Pero la pregunta se los va a decir, es poco probable que les venga algo así. Solo tienen que recordar que es quirúrgico. Y en todo caso, cuando se hace ortopédico, cuando el abuelito no tiene condiciones de ser operado. Es una fractura patológica, tenemos que operarlo para que consolide. Pero si tiene un ACV, tiene 89 años, se infartó ayer, tiene un cáncer metastásico de por medio, riesgo anestesiológico alto, índice de comorbilidad de Charlson elevado, etc., probablemente van a optar por inmovilizar y esperar, ¿no? A ver qué pasa. Que se consolide, en lo posible se consolide espontáneamente. Pero el concepto que sea patológico hace que la mayoría de veces sea quirúrgico, osteosíntesis. ¿Está bien? Listo. Eso con las fracturas del cuello quirúrgico, que son las más frecuentes. Las del cuello anatómico son menos comunes, mucho menos comunes, pero deben recordar el dato que
No genera equimosis porque es intraarticular, genera más bien una necrosis avascular de la cabeza. Para facilitar, les voy a poner acá que el cuello quirúrgico es extraarticular y el cuello anatómico es intraarticular. Y con eso se van a acordar un poquito más fácil. Listo, esto con las fracturas de la parte superior del húmero proximal. Vamos a la fractura de la diáfisis. Estamos hablando de la parte media, ¿cierto? Que es la zona más dura. Para que esa parte, hay una osteoporosis con frecuencia, para que esta parte se rompa, tiene que ser un accidente muy violento, ¿no? No es como el de la parte proximal, que era osteoporosis, el abuelito se caía de costado de la escalera y ya se rompió. Acá, para que se rompa la diáfisis, tienen que haberle metido un golpe, pero duro. Generalmente accidentes de tránsito, caídas, deporte, etc. Por eso es más frecuente en jóvenes. Y la clínica característica, nuevamente, D, dolor, deformidad y disfunción. Pero acá hay un dato que les va a dar respuesta a sus preguntas. No olviden que por la parte posterior, lo voy a hacer de color naranjita, ¿ya? Por la parte, primero medial y luego cruza por la parte posterior por el canal de torsión, ¿va quién? El nervio radial. Y luego va por el costado del epicóndilo. ¿No? Es el recorrido del nervio radial. Ese nervio radial termina inervando a quiénes? A los músculos de la zona dorsal del antebrazo, a los extensores de la mano. Bueno, inerva el tríceps también de pasadita. Inerva los extensores de la mano y de los dedos de la mano. Y da sensibilidad a la parte dorsal, etc. Ustedes saben anatomía. Entonces, este nervio radial, cuando se fractura el tercio medio, compromete el nervio radial. Por eso, lesión del nervio radial. Casi siempre una pregunta del tercio medio va a ir relacionado con esto. ¿Ven? Independientemente que sea más arribita, más abajo, puede en alguna parte lesionar el nervio radial. Y si el nervio radial se compromete, no hay buena inervación de los extensores, de los que hacen este movimiento, o dorsiflexión. Y la mano, si no puede hacer este movimiento, ¿qué pasa? Se cae. Mano caída, mano péndula. Ahí está, ese es el resultado. Y los casos clínicos suelen mostrarse de esa manera. ¿Bien? Ahora, el tratamiento. No olviden que se trata de personas jóvenes, hueso sano, hueso duro. El tratamiento aquí va a depender si es ortopédico o quirúrgico, dependiendo de las características de la lesión, ¿no? Dado que son jóvenes, mientras no sea complicada la fractura, pueden optar por un manejo ortopédico. Si eligen un manejo ortopédico cuando es no desplazado, una fractura simple, estable, etc., lo ideal es un yeso colgante de Caldwell, que es este yesito de acá. Es un yeso, como ven, braquiopalmar, colgado ahí del cuellito, sostenido, para ayudar a sostener el ángulo, pero además le ponen un peso, que aproximadamente va de 4 a 5 kilos, dependiendo también de la masa muscular del paciente, nuevamente, ¿no? Y el objetivo de ese peso es, ¿cuál? Alinear. El peso jala a la parte distal del húmero y lo alinea para que se alinee derechito, para que consolide así. El problema es que cuando traccionan mucho, puede generar ¿qué cosa? Pseudoartrosis. Ese es el riesgo de este tipo de tratamientos. Pero bueno, en lo posible hay que evitar las cirugías, así que es lo ideal. Pero si se trata de un caso complicado, ya pasa a ser quirúrgico. Y se puede colocar fijación con placas o clavos endomedulares. Ahí tienen ambas opciones. Cuando hay lesiones de diáfisis de las partes largas, de partes gruesas y largas de huesos largos, se puede colocar esto nuevamente, una plaquita con sus tornillitos o un clavo a lo largo de todo el hueso. Un clavo endomedular, por dentro del huesito. De hecho, en lesiones de diáfisis, usualmente se pone enclavados. Si tienen que elegir, elijan el clavo endomedular.
Pero nuevamente, el concepto al final va a ser de que eligen esta cirugía en tanto la fractura haya sido complicada, ¿no? Múltiple, muy desplazada, inestable, etc. Lo ideal es su yesito colgante de Cadwell, que tiene como complicación, ¿qué cosa? Pseudoartrosis. ¿Por qué? Por la tracción excesiva que se va a hacer. El dato que deben recordar acá es esto, la lesión del nervio radial. Esto con las lesiones de la diáfisis. Vamos ahora a la parte distal. Y en la parte distal tenemos esta zona de acá. Si recuerdan un poquito de anatomía, recuerden que en la parte distal terminamos en los cóndilos, ¿no? El cóndilo radial, que es esta bolita, y el cóndilo cubital, que por su forma se le llama tróclea. Y a las apófisis que están a los costados encima se le llama el epicóndilo y la epitróclea. Y esta es la zona supracondilia, porque está encima de los dos cóndilos, el cóndilo radial y el cóndilo troclear o cubital. Bien, entonces, ya hemos dicho que es común de los niños. Estas fracturas, vamos a empezar con las fracturas supracondíleas. Son estas acá, está por encima de los cóndilos. Las fracturas supracondíleas se caracterizan, para empezar, aquí voy a escribir, se caracterizan porque es característico de los niños, porque es una zona de cartílago de crecimiento. Debería haber texto acá. Ah, sí, sí hay texto. Vamos a... Niños, y el problema es que puede lesionar la arteria braquial. ¿Por qué? Porque si recuerdan un poquito de anatomía, por delante pasa el nervio mediano, delante y un poquito tirado a la izquierda, perdón, hacia la parte medial, disculpen, y pasa acompañado de la arteria braquial o arteria humeral. Entonces, esa fractura puede lesionar la arteria radial y eso genera, la arteria braquial genera un sangrado importante y eso puede llevarnos a un síndrome compartimental. Entonces, hay síndrome compartimental en esta zona que termina comprimiendo el nervio mediano, el radial, el cubital, todo lo que está alrededor, porque si el codo se hace una pelota, ¿no? Ese es el gran riesgo de las fracturas supracondilias, que por cierto son las más frecuentes, 3 cruces. Las complicaciones son principalmente el síndrome de Volkmann. ¿Y qué es el síndrome de Volkmann? El síndrome de Volkmann incluye un síndrome compartimental asociado a contractura del miembro superior, contractura de la mano. La mano se contrae, es una posición característica, bien contraída, casi como si fueran una garra, ¿no? Algo parecido. Se contrae, ¿por qué? Porque ese síndrome compartimental está comprimiendo los nervios y genera una hipercontracción. Ese es el síndrome de Volkmann, que cuando se hace muy severo, cuando se complica, puede terminar incluso en una amputación muchas veces del miembro superior en los niños. Acuérdense el dato, compresión de la arteria braquial, y acá voy a poner del nervio mediano, y eso lleva a un síndrome compartimental. Es la más común. Luego, otra fractura distal del húmero corresponde a las fracturas epicondilias y epitrocleares. Creo que está bien claro acá, ¿no? La epicondilia y la epitroclear. Solo por una cuestión de recuerdo anatómico, recuerden que el nervio radial, luego de haberse despegado del húmero, va más o menos en esta posición, en este recorrido, costadito del nervio de la epitróclea, perdón, del epicóndilo, y el nervio cubital va por detrás de la epitróclea, por el canal de la epitróclea. Ahí está, nervio cubital y nervio radial. Por lo tanto, la fractura del epicóndilo va a comprometer el nervio radial. Ahí está. Lesiona el nervio radial. ¿Y qué músculos se van a ver comprometidos? Los extensores, porque el radial inerva extensores principalmente, extensores de la mano. En cambio, la fractura de la epitróclea
va a comprometer al nervio cubital. Lesión del nervio cubital, y no olviden que el cubital se encarga principalmente, ¿no? Ayudado por el mediano, por supuesto, de flexores de la mano. Entonces, la flexión de los dedos, del meñique y demás va a verse comprometida. Entonces, esa anatomía de qué se encarga el cubital. Fractura de epicóndilo y fractura de la epitróquea. Esto es, aunque no son lesiones muy frecuentes, sí son bastante preguntadas por su correlación anatómica. Deben recordar. Listo. Estas son las más frecuentes. De hecho, la supracondilia es la más común. Hay otras que solamente tenganlas en su cabecita por cultura general. Existen las transcondilias, cuando no están por encima del cóndilo, sino atraviesan los cóndilos. Las transcondilias las parten. Existen las intercondilias, las segmentarias, existen muchas formas que ya evidentemente son más severas, ¿no? Y van a tener que ser quirúrgicas porque comprometen caras articulares. Listo. Esto respecto a las fracturas distales del húmero, y con eso terminamos las lesiones del húmero en general, proximales, de la diáfisis y distales. Cada uno, si se dan cuenta, tiene su dato, ¿no? Arriba el hematoma de Enneking, acá el nervio radial y acá en las distales supracondiales el síndrome de Volkmann. Entonces, son palabras clave para cada una de las lesiones.